¿Cuántos están contentos? Amén. Gloria al Señor. El Señor nos ha regalado de su presencia, ¿verdad? Y el Señor está aquí. Amén. Qué lindo es adorar al Señor y poder exaltar su nombre. Vamos a estar orando por la palabra del Señor. El Señor es bueno y siempre tiene palabra para nosotros, ¿verdad? Papá, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te hemos experimentado, Señor, en este tiempo, en esta tarde. Creemos que tu poder sanador, Dios mío, Padre maravilloso, traerá sanidad a tus hijos, Señor. Completa restauración. Creemos que aquel que está cautivo será libre, Señor. Creemos, Señor, que tú lo has llenado todo en este lugar, Señor. Y estamos contentos, Dios mío, estamos contentos porque hemos sido llamados por ti, Señor. En medio de estos tiempos conflictivos, Señor, nosotros tenemos gozo y contentamiento, mi Dios. Gracias, Señor. En este momento, Señor, tú eres la palabra, Señor. Y necesitamos escucharte, Señor. Ponemos en este momento nuestro corazón, Señor. Disponemos nuestro corazón, Señor. Nuestro corazón está pobre en este momento, Señor. Necesitamos de ti. Nuestro corazón está sediento, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu palabra, Señor, porque son tiempos peligrosos, mi Dios. Y debemos estar fundamentados y arraigados en ti, Señor. Para que todo lo que venga, Señor, no nos saque, Señor, de donde estamos en esta hora, Señor. Sino que al contrario, Dios mío, estemos firmes, Señor, contra toda acechanza, Señor, del diablo. Padre, gracias por tu presencia, Señor, en esta hora. Y ponemos todo el oído, Señor. Ponemos todo, disponemos toda nuestra vida para recibir de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno verlos. Y verlos de este lado, de este lado de acá, pues acá adelante. Quiero que abran su Biblia ahí en Primera de Juan, capítulo 2. 2:6. Dice así la palabra del Señor. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Yo creo que cada uno de nosotros, ¿cierto?, hacemos una actividad diaria que quizás no nos damos cuenta, pero que es caminar, ya sea poco o mucho, ¿cierto? Todos caminamos. Y esto es bueno para la salud. ¿Cuántos saben que caminar es bueno para la salud? Amén. Por lo menos una media horita, ¿verdad? Pero muchas veces lo sabemos, pero no caminamos. ¿Cómo nos vamos al trabajo? En colectivo. Bueno, caminar es bueno, pero ¿sabe? Es bueno y siempre y cuando usted camine bien, porque hay formas de caminar que son incorrectas, ¿ya? ¿Y cuáles son las maneras incorrectas? Hay algunos que arrastran los pies, no sé si se ha dado cuenta, cuando camina. ¿Ah? Pero quizás también es por motivo de enfermedad, ¿verdad? Muchas veces estamos fatigados o cansadas nuestras piernas. Pero también hay otra manera. Muchos, y más que nada lo vemos en los niños pequeños que caminan de puntitas, ¿ah? De puntillas. Algunos, ¿cierto?, caminan con una mala postura y como rígidos, como inclinados, ¿cierto?, agachados. Es decir, hay muchas maneras, hermana, de que caminamos, pero esa forma de caminar es mala. Esa manera de caminar incorrectamente trae dolor a la espalda, a las rodillas, a los tobillos, a los pies.
nos duelen los pies, ¿verdad? Y muchas veces hasta se producen deformidades en nuestros dedos. ¿Qué otra cosa evidencia que caminamos mal? Mírese los zapatos. A veces lo tenemos desgastado en algún lado, ¿verdad? Y eso nos damos cuenta que hay no hay una coordinación en nuestros pies, hay una falta de equilibrio, por eso muchas veces nuestro cuerpo se va hacia un lado. Pero hay una manera correcta de caminar, ¿y usted sabe cuál es? Quizás tiene que ver mucho con la postura, con los hombros hacia atrás, ¿verdad? Con el mentón hacia adelante, subido. Dice que uno debe caminar primero con el talón y después, ¿cierto?, tiene que apoyar su cuerpo en el pie. Quizás pueden haber muchas otras cosas que nosotros debemos considerar al caminar. Entonces hay un camino, es decir, un caminar correcto y uno incorrecto. Cuando nosotros tenemos un camino o caminamos incorrectamente, generalmente tenemos que ir a un, ¿cómo le llaman? A un profesional, ¿verdad? Para que él haga un estudio de su pisada. ¿Pero quién hace eso? En la realidad, ¿quién hace eso? Nadie, ¿verdad? Nadie. Sin embargo, es necesario, ¿ya? Pero el caminar bien, hermano, trae muchos beneficios a la salud. Dice que uno mantiene su peso, duerme bien, está más de buen ánimo, ¿ya? También hay una prevención para los posibles ataques cardíacos. No sé, hay muchos beneficios. Hermanos, si esto ocurre en lo físico, ¿ya? Que debemos caminar correctamente, ¿ya? Y si el caminar correctamente trae beneficios, ¿cuánto más en el camino espiritual? Debemos caminar con Dios, que es la manera correcta. En la Biblia la vida en sí es comparada a un camino. Y todos encontramos de alguna manera en este camino, sea ancho, sea angosto, ¿verdad? Sea verdadero, sea falso, sea bueno, sea malo, sea de bendición o de maldición, todos estamos en un camino. Y la Biblia también nos habla de un andar o de un caminar, ¿cierto?, con Dios. Y cuando la Biblia habla de caminar o de andar, eso representa comunión, una relación. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios, ¿y qué pasó? Desapareció. ¿Por qué? Porque lo llevó Dios. En Génesis 6:9 dice, Dios caminó con Noé. Y en Génesis 48:15 dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, es el mismo Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Eso dijo Jacob. Y él dio testimonio de que su padre y su abuelo caminaron con Dios. Hermanos, estos son personajes del Antiguo Testamento y si se da cuenta que usaron la palabra andar y caminar, significa que ellos tuvieron una relación con Dios, tuvieron comunión con Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Él afirmó que Él era el camino. Él es el camino, Jesús es el camino a seguir para aquellos que quieren buscar de Dios, ¿ya? Y no solo de Dios, sino también de su voluntad. Los caminos, ¿usted sabe cómo son los caminos? Los caminos, dice que de Dios son justos y verdaderos. Hay un cántico, ¿cierto? Muchas veces cantamos los días lunes. Hay un cántico de Moisés y de un cántico del Cordero que dice en Apocalipsis 15:3. Grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿verdad? Rey de los santos. Entonces, ¿cómo son los caminos de Dios? Justos y verdaderos. Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. ¿Cómo son sus caminos también? Perfectos. ¿Y sabe por qué los caminos de Dios son justos, son verdaderos, son perfectos?
porque Dios es perfecto. Amén. Él es perfecto por donde lo miremos. Todo lo que hace es perfecto, ¿ya? Qué hermoso, ¿verdad? ¿Sabe? El imperfecto somos nosotros. Y estamos llenos de errores, equivocaciones. ¿Sabe? Por causa del pecado, por nuestra condición caída. Muchas veces nos vemos no a elegir este camino bueno, sino el camino, ¿cierto?, ancho, el camino fácil. Y constantemente rechazamos lo que requiere dificultad, esfuerzo, ¿ya? Sacrificio, dedicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos las cosas de Dios como un camino difícil, cuesta arriba. Entonces, todo lo que es difícil para nosotros, todo lo que requiere dificultad, nosotros lo evitamos. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso dijo Jeremías al pueblo, pero el pueblo le contestó, no andaremos. El pueblo rebelde. Hermano, él siempre nos ha llamado a escoger el buen camino, ¿ya? Incluso es como que Él nos empuja a eso. Él nos dirige siempre a ese buen camino, al camino correcto. Él siempre nos da la oportunidad de escoger la vida, pero siempre nosotros hacemos malas elecciones, ¿eh? Como este pueblo, el cual dijo, no andaremos. ¿Por qué? Porque quizás no hay arrepentimiento, ¿cierto?, de sus pecados. Porque muchas veces nosotros pensamos que hay un camino neutro o un camino o un punto medio. ¿Ah? No sé, me toca mucho conversar con muchas personas y cuando uno le presenta el Evangelio de Dios, o simplemente un hermano, ¿verdad?, y le habla de compromiso, generalmente las respuestas son siempre las mismas. No, si yo creo en Dios, ¿ah? Yo soy generoso, yo amo a Dios, ¿ah? Y le tengo respeto. Entonces, o estamos en el camino correcto o no lo estamos. En el camino bueno o en el camino incorrecto, hermano. No hay puntos medios. Mire, hay una consecuencia. Dice que el que elige andar en el buen camino, haya descanso para vuestras almas. Pero ¿qué pasa con aquellos que eligen el camino incorrecto? ¿Ya? No hay paz en ellos. El Señor sigue haciendo esta invitación siempre de que andemos con Él, porque Él es el buen camino. Pero dice la palabra del Señor también, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El Señor quiere andar con nosotros, pero el problema no es Él, somos nosotros. Yo perseguí a muerte este camino, encadenando y encarcelando a hombres y mujeres. ¿Quién fue? Pablo, ¿verdad? Dice que cuando él llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo, ¿ya? No creyendo que él fuese un discípulo. Inicialmente, a los seguidores de nuestro Señor Jesús se les llamó los del camino. Entonces, cuando Pablo aquí, él fue responsable de muchas muertes, ¿cierto?, de seguidores de Jesús. Cuando él dice, yo perseguí a muerte este camino, estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús, pero al final también estaba persiguiendo al Señor. Entonces, los primeros cristianos, digamos así, seguidores de Jesús, se les llamó los del camino. Ellos se autodenominaron los del camino. Dice que después los discípulos fueron llamados cristianos, ¿ya? Por primera vez en Antioquía. Es decir, acá fue la gente que los llamó cristianos, ¿ya? A los seguidores de Jesús. A ellos le llamaban así porque Cristo
¿cierto? Era el tema principal de sus conversaciones, era el tema principal de sus enseñanzas. Ellos se comportaban de tal manera que en su vida diaria reflejaban el carácter del Señor. Demostraban con su conducta que ellos eran seguidores de Cristo, sin necesidad de decirlo. Es decir, ellos no decían somos cristianos. Ellos no decían absolutamente nada, ¿ya? Pero comenzaron a llamarlos cristianos, porque era su tema. No había otro tema para ellos que Cristo. Usted sabe que hay una iglesia en Argentina que se llama maradoniana, ¿ya? Y ahí hay seguidores, fanáticos, admiradores, ¿de quién? De Diego Armando Maradona. Entonces, ¿de qué hablarán ellos? ¿Ah? De Maradona, de sus goles, deben ver videos, no sé, se saben toda la historia de memoria, ¿verdad? Entonces, ¿de qué debiéramos nosotros hablar? ¿Cuál sería nuestro tema de conversación? Si nosotros no nos llamáramos cristianos, ¿verdad? De Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros dejáramos de decir que somos cristianos? ¿Será que la gente, sin necesidad que lo digamos, se daría cuenta de que en realidad somos seguidores de Cristo? ¿Tu conducta y mi conducta en todo tiempo refleja a Cristo? Los seguidores de Jesús, como dije recién, se autonombraron los del camino. La gente nos llamó cristianos, pero ¿sabe cómo nos llamó Jesús? Discípulos. Porque ¿sabe qué? A nuestro Señor Jesús le siguieron una gran multitud, ¿ya? Porque las noticias de sus milagros corrían por todos lados, así se llenaban, venían de todas partes. Y sin embargo, ¿sabe qué? El por qué los seguían, eran muchas las motivaciones. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Él llamó a los que Él quiso. No me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, dice el Señor. Él empezó con 12 y Él, hasta ahora, Él sigue llamando. El llamado de Jesús es para entregarnos a Él en fe y en amor. ¿Sabe por qué en fe y en amor? Porque en realidad Él nos llama a negarnos a nosotros mismos. Para que no quede nada de nosotros, ¿ya? Que muera en nosotros todas las obras de la carne por medio del Espíritu y Él mismo, ¿cierto? Nuestro Señor fuese formado en nosotros. Por eso que Él necesita, ¿verdad? Que le sigamos, pero en fe. Jesús nos llama, ¿cierto? No nos llama solo a una tarea que es la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden toda la palabra, ¿cierto? Que yo lo he enseñado y ustedes y yo, dice, estaré con vosotros. ¿Qué iba a hacer? Iba a estar con nosotros, ¿cierto? Hasta el fin del mundo. Pero Jesús no solo nos llamó a esto, y tampoco, ¿cierto?, nos llamó a solamente tener una realización personal. Yo sé que cada uno el Señor los llamó de manera personal, con una asignación, ¿verdad? Él nos dio dones y talentos, ¿ya? Para que también nos sintamos realizados. Pero no solamente el Señor quería eso. ¿Sabe lo que quiere el Señor? Que nosotros nos relacionemos con Él. Jesús instituyó a los 12 para que estuvieran con Él. Hermano, esto se trata de andar con Jesús, ¿cierto? De participar con su vida, su intimidad, de seguirlo a todas partes. Que Él sea nuestro estilo de vida, que podamos proyectar, ¿cierto?, la vida de Jesús en nosotros. Si en lo físico era imprescindible examinar nuestro caminar, ¿cierto?, con un especialista, hoy el Espíritu Santo nos examina. Amén.
nuestro caminar en el Señor, de qué manera lo estamos haciendo. El Espíritu Santo está haciendo ese trabajo en nosotros. Vuelvo al texto del comienzo y dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Yo quiero un poco como examinar así palabra por palabra para que tengamos una mayor comprensión. Dice, el que dice, ¿qué tipo de personas puede decir que permanece en Cristo? ¿Solo? ¿Cierto? Los discípulos, los hijos de Dios, ¿ah? O los cristianos. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero que no son coherentes con lo que creen y con lo que practican. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el leer la palabra de Dios es bueno? Todo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. La Biblia, ¿verdad? Es inspirada por Dios. Es útil, dice. ¿Para qué? Para corregir, ¿verdad? Para enseñar, para reprender, para instruir en justicia. Pero tiene un fin, la palabra del Señor. Y el fin es de presentar a todo hombre como perfecto. Amén. Entonces, pero la pregunta, ¿leemos la palabra? Tenemos esa verdad grandiosa, pero ¿la leemos? Entonces, muchas veces, hermanos, no somos coherentes con lo que creemos y con lo que practicamos. ¿Orar es bueno? Sí, amén, ¿verdad? Es una forma de buscar a Dios, pero tiene muchos beneficios en la oración. ¿Pero oramos? ¿Congregar no es bueno? Sí, amén, para crecer, ¿ya? Espiritualmente. Nos ayuda para que estemos bajo sujeción, para que tengamos culto como este. Amén. Podamos disfrutar la adoración, podamos buscar la unidad. Congregarse es bueno, hermano. Aquí está Cristo. Aquí está la vida de Dios. Pero tenemos esta cita del día domingo como prioridad en nuestras vidas. A veces venimos una vez al mes, 2 veces al mes, o a veces venimos o hacemos, como se dice, un acto de presencia, estamos un ratito y nos vamos. ¿Hacemos de este tiempo una prioridad para nuestra vida? Muchas veces también no somos coherentes con lo que sentimos y vivimos. He visitado muchas hermanas, muchas personas, y generalmente el anhelo es el mismo, que este año quieren crecer en el Señor. ¿Cuántos quieren crecer? Amén. Son buenos deseos, hermano, porque eso está en la parte de las emociones. Pero, ¿qué hacemos en nuestra vida para forjar, verdad? Estos hábitos. Nosotros sabemos que existen las disciplinas espirituales, la oración, como hablábamos recién, la meditación, ¿verdad?, de la palabra, la vida de iglesia como esto, los discipulados, las enseñanzas. Pero ¿qué hacemos en nuestra vida para poder, verdad, crecer? Porque no solamente debemos quedarnos solo en el deseo, en la intención, ¿ya? Tenemos, ¿verdad?, que forjar hábitos para poder alimentarnos y poder crecer en el Señor. No somos coherentes, por lo tanto, ¿verdad?, con lo que decimos, con lo que creemos, con lo que practicamos, con lo que sentimos y vivimos, ¿ya? En cierta manera, hermanos, nosotros debemos evidenciar que conocemos al Señor. A eso trato de decir. Que el resultado se vea, porque sea concreto, que se vea el fruto de mi relación con el Señor y de mi obediencia. Tiene que verse, tiene que evidenciarse. Leía al Jordan, el que dice yo le conozco y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Hermano, ¿cierto? El que dice, por lo tanto, que permanece en él. Veámoslo. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede dar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí.
Nosotros decimos estar en Cristo y estamos en Cristo, somos parte de la vid, pero muchas veces solo tenemos hojas, somos un lindo arbolito, cobijamos, somos hermosos, pero nos falta el fruto, hermano. ¿Ya? Y el fruto es vivir como Jesús. No hay otro fruto, vivir como Jesús. Así que para vivir como Jesús, nosotros tenemos que permanecer en Él. Tenemos que tener una relación con Él. Debemos conocerle, hermana, primero. ¿Ya? Eso no quiere decir, ¿cierto?, que tengamos que hacer las mismas cosas que hizo Jesús, porque dice que tenemos que ser como Jesús. Piense en este tiempo. En el tiempo de Jesús no existían los vehículos, la tecnología, ¿verdad?, las redes sociales, los aparatos eléctricos. Imposible que hagamos todo lo que hizo Jesús, pero no se está refiriendo a esto que es temporal, sino a lo que es eterno. Nosotros tenemos que actuar con los mismos principios que Jesús actuó. A eso se refiere la palabra. Y tener la misma relación que Él tuvo con el Padre. Esto es la prueba que tenemos comunión con el Señor. Entonces, el que dice que permanece en Él, ¿ya?, debe, dice ahí, debe. Debe es un deber, es una responsabilidad, es obediencia, hermano. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra y por esto sabemos que estamos en Él. El que tiene mis mandamientos y lo obedece, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. La obediencia a la palabra de Dios viene de tu corazón, ¿ya? Cuando obedecer a Dios se te convierte en una lucha o en una carga, entonces tienes que mirar tu corazón porque es una señal, ¿verdad?, que tu corazón está lejos de Él. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto obedecemos a Dios? Amén o amén. menos amén. ¿Sabe? La obediencia muestra lo que hay en el corazón. Si obedecemos, significa que amamos a Dios. Pero si no le obedecemos, significa que no amamos a Dios o que amamos menos. ¿Ah? Quizá hay otros amores en nuestro corazón. Porque ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Jesús se hizo obediente hasta la muerte, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Jesús, mire, escuche, aprendió, ¿cierto?, a obedecer. Y una vez que alcanzó, la perfeccionó. Llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. La redención de Cristo, ¿cierto?, pudo restaurar la obediencia. La belleza de la salvación de Cristo consiste en esto. Jesús nos trae de vuelta una vida de obediencia. No, usted no puede decir que no puede obedecer o no logra obedecer, porque este es un beneficio, ¿cierto?, de la salvación. ¿Ya? Cuando hay una alabanza que yo le pedí a los niños si tocaban al final, y comienza así, dice, mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Qué lindo. Eso es nuestro Señor. Entonces, si yo puedo obedecer, hoy día yo puedo obedecer. Entonces, el debe es obediencia, hermano. Dice, el que permanece, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Andar es ir de un lugar a otro dando pasos, caminar continuamente, ¿cierto? Y es algo que es constante. Es estar alrededor de las cosas que tienen que ver con Dios en la vida cristiana. Y esto requiere un comportamiento, ¿cierto?, de un cristiano, su conducta, nuestra manera de conducirnos en este mundo.
Busquemos ahí en 1 de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El llamado, amado hermano, en esta tarde es que, cierto, es para que tú imites a Jesús en tu conducta. Sin embargo, aquí Juan no solamente nos exhorta, Pedro nos exhorta a imitar al Señor, sino a ser como Él, a andar como Jesús anduvo. Él no vivió por reglas, sino, ¿cierto? Él vivió por ejemplo, el ejemplo de su Padre, y nosotros, ¿cierto? Vivimos por el ejemplo de Él. Es seguirlo, es ser su discípulo, es amarlo como anduvo Jesús. Pero ¿cómo anduvo Jesús? En el versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hermano, el Señor nos llama a vivir en santidad, ¿ya? Que procuremos la santidad. Hay muchas cosas que nosotros cometemos con nuestra habla, murmuraciones, quejas. ¿Se acuerda? En el fin de semana el pastor nos hablaba de que el pueblo chileno era un pueblo quejoso, que esa era la mayor característica de nosotros, la queja. Entonces, muchas veces hay mentira, calumnia, adulamos, ¿cierto?, para sacar provecho de otros, cometemos muchos pecados con nuestra habla. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesús dice que no se halló pecado en Él. Y no pecó con su palabra. El Señor quiere que seamos como Él en eso. En el 22, en el 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando a él lo herían, él perdonaba. ¿Ya? Quizá yo sé que hay situaciones que nos hacen sufrir. ¿Ya? Así que, pero lo que es los celos, las envidias, las amarguras, la venganza, no debe habitar en nuestro corazón. Lo dice la palabra del Señor. ¿Qué hacía cuando a él lo ofendían? Porque, mire, a él lo ofendieron. Nosotros pensamos en una ofensa pequeña. Lo menor que le dijeron a él, que era comilón y borracho. Pero en realidad, a él lo ultrajaron, lo insultaron en público. Fueron contra su dignidad, contra su honor, contra su credibilidad. Atentaron a él con violencia. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando nos sentimos ofendidos? Hay deseos de venganza, ¿cierto? De desquitarse. Quizás no lo decimos así, pues. Ay, no, yo me quiero vengar de la hermana. No lo decimos de esa manera, ¿ya? Lo decimos con nuestros dichos. Yo voy a usar unos dichos chilenos porque alguien está estudiando eso. La Carmencita. No sabes con la chichita con que te estás curando, decimos muchas veces, ¿verdad? No sabes con quién te estás metiendo. El que ríe último ríe mejor. Cosas así, ¿verdad? La verdad es como que tú estás cantando victoria antes de tiempo. Le doy el significado para nuestro hermano extranjero. ¿Ya? La mastico, pero no la trago. Son dichos, pero que en realidad lo que estamos hablando es de venganza, hermano. Quizás la hablo, pero en realidad yo a mi hermana no la soporto. Hermanas, debemos ser como el Señor. Cuando tú te ves ante una injusticia, no busques la venganza. Yo no sé por qué reaccionamos así, somos vengativos. ¿Ya? Pero aprendamos del Maestro.
Sigamos el ejemplo de Jesús. Mire, tenemos que orar por el que nos maldice, el que nos ofendió, nos hizo daño. ¿Ya? Tenemos que perdonarlo y encomendar toda situación al que juzga, ¿ya? Con su justicia. Esos son los pasos que nos da la palabra del Señor. La justicia terrenal puede ser evadida, pero no la eterna. Somos buenos muchas veces nosotros para extender los procesos en el cual nosotros nos encontramos. Recuerda esto, que el que transgrede, ¿cierto?, la justicia de Dios, y si fueron injustos contigo, tarde o temprano el Señor te hará justicia, porque a Él le da a cada uno lo que se merece. ¿Usted lo cree así? Amén. Debemos, ¿cierto?, dejar toda situación en las manos del Señor. Cristo lo hacía, Cristo lo hizo, ¿ya? Y Él nos dejó ese ejemplo. Cristo recibió injusticia y padeció por amor a nosotros. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Hay mayor amor que el que padece por sus amigos? ¿Usted cree eso? ¿Podemos decir que hay un nivel de amor? ¿Sabe cuál es el mayor amor? Cuando nosotros nos olvidamos de nosotros mismos para bendecir a nuestro prójimo. Olvidarse de nosotros mismos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que pisar por donde Él dejó su huella, ¿ya? Tenemos que andar por el camino de la humildad, de la obediencia, de la compasión, de la misericordia, porque por ahí caminó el Señor. ¿Ah? Somos testigos, ¿cierto?, de lo que Él hizo. Debemos vivir de acuerdo al modelo de Jesús. Yo te pregunto, ¿es posible andar como Cristo? ¿Amén? Amén, sí, amén. ¿Estaría en la Biblia si no fuera así? El Señor, para Él es posible, ¿ya? ¿Es la voluntad de Dios para ti que tú andes como el Señor? Amén. Porque Él te va a ayudar a hacerlo por medio de su Santo Espíritu. Amén. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y yo siempre cuando leo la Escritura, yo me pregunto, ¿y para qué? ¿Para qué el Señor quiere que yo sea igual a Jesús? ¿Para qué? ¿Para qué quiere el Señor que yo obedezca, verdad? Y busque estar en Él, de tener una relación con Él. Cuando yo coloco esa palabra, ¿para qué?, siempre me da sentido, propósito y dirección. En un momento de nuestra vida nosotros tuvimos un encuentro con Él. Andamos quizás por caminos distintos del Señor, ¿ya? Por otro camino. Pero, ¿sabe? El tiempo en que nosotros nos encontramos con Él fue un tiempo glorioso, porque pasamos de muerte a vida, de tinieblas a luz, dice la palabra. Pero ¿de qué sirve realmente ese encuentro si no seguimos caminando con Él? Yo quiero ahí en Lucas 24:32, para que usted lo pueda leer en su casa. Aquí hay un relato que muestra a dos de sus discípulos que se dirigen a Emaús. Ellos dicen que iban conversando, pero que también iban discutiendo, dice la palabra. Y quizá ellos iban decepcionados, frustrados, tristes, porque habían crucificado a nuestro Señor Jesús, ¿ya? Aún ellos tenían esa esperanza de que el pueblo de Israel iba a ser libertado por Jesús. Pero iban en ese camino, ¿ya? En ese camino, dice la Escritura, ahí en Lucas 24:32, cuando de repente Jesús se hace presente. Y mire, ellos iban de dos en dos, eso dice la Escritura. Ellos mantenían, ¿cierto?, el mandato del Señor. Cuando Él los mandó a que fuesen a misionar, dice que lo mandó de dos en dos. Sin embargo,
cuando ellos, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado, ellos se mantuvieron. Ninguno se fue por un lado ni se fue por el otro, sino que se mantuvieron juntos. Entonces, ¿cierto? En esos tiempos oscuros de ellos, difíciles de ellos, Jesús se presentó. Muchas veces nosotros hemos pasado por tiempos muy difíciles, ¿verdad? Tiempos de oscuridad, de dificultad, y el Señor se nos ha hecho presente. Pero ¿sabe qué pasó con ellos? No le reconocieron. Y muchas veces nos pasa lo mismo. En medio de la dificultad el Señor está, pero tampoco nos percatamos de su presencia. Entonces Jesús se hace presente. Y estos discípulos, incluso, mire, dice que le llamaron forastero a nuestro Señor. Cuando ellos dicen que estaban partiendo el pan, dice que los ojos de ellos fueron abiertos y reconocieron que su compañero de camino era Cristo. Y ellos dijeron así, mire, yo les voy a leer. ¿Acaso no nos ardía dentro el corazón cuando Él venía hablándonos por el camino? Cuando nos explicaba claramente la Escritura. Ellos ahí se percataron. Cuando ellos reconocieron eso, en ese momento ellos dicen que se levantaron, así como de inmediato. Y dice que regresaron a Jerusalén a pesar de lo avanzado de la noche. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sabe lo único que puede producir un cambio en la iglesia, en ti y en mí? ¿Cierto? Es la revelación por medio del Espíritu Santo de la presencia de Cristo en nosotros. Eso es lo único que puede producir un cambio de conducta. A ellos no le importó la hora, no le importó nada. Ellos se volvieron, ¿cierto? Porque entendieron que Él no estaba muerto, que Él estaba vivo. Así nosotros, hermano, Él nos sigue transmitiendo su cercanía. Cuando caminamos, Él está con nosotros. Él nos está respirando aquí. Su respiración está con nosotros. El mensaje de la semana pasada, el pastor Jerry, nos decía que lo más maravilloso y lo más tremendo es a Cristo resucitado. Bueno, acá vemos a Cristo, ¿verdad? Que no estaba físicamente, sino se dice que aquí estaba ya resucitado. Mire, la enseñanza de Jesús a estos discípulos le llegó al corazón. Yo no sé qué les enseñó, pero obvio, le estaba hablando de lo que tenía que acontecer en ese momento, el por qué fue así, no sé. Toda la enseñanza que Él le dio, pero sabe, esa enseñanza le llegó al corazón y el corazón fue encendido. Estos discípulos se encendieron y les dio pasión, ¿ya? Para la tarea en la cual ellos fueron encomendados. ¿Usted quiere ese fueguito, esa pasión para hacer lo que el Señor le encomendó? Amén, ¿cierto? Entonces pidamos que nuestros ojos sean abiertos y que por medio del Espíritu Santo nos sea revelado la presencia de Cristo en nuestra vida, hermano. El pastor decía que había una presencia maravillosa aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está el Señor. El Señor está aquí. Amén. El Señor está con nosotros. Cuando Dios pidió, entonces dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Voy a leer. Dice, ya no os llamo siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo porque le he dado a conocer todo lo que he oído del Padre. Hermano, el Señor nos quiere llevar una relación más allá, ¿cierto? De que seamos siervos del Señor, sino que quiere que seamos amigos.
Abraham fue llamado un amigo de Dios. Moisés, un hombre como quien habla con Dios como un amigo, dice la Escritura. Y Juan el Bautista se llamó a sí mismo amigo del esposo. Cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, Abraham tenía claro que Dios era bueno y era paciente y compasivo. Y cuando subió a la montaña con el pequeñito Isaac, Abraham le dijo a su sirviente: quédense ahí con el asno, pero yo y el muchacho queremos ir allá y adorar y volver a ustedes. En Hebreo 11:19 la Biblia dice que en el caso de Abraham, él confiaba en que Jehová podía resucitar, ¿cierto?, a Isaac. Para ser amigos de Dios, hermano, tenemos que nosotros conocerle bien. A medida que usted aumenta su conocimiento acerca de Dios por medio de Cristo, Jesús llega a ser cada vez más real para nosotros. Nuestra relación, hermano, tiene que crecer. Vamos pasando por etapas, ¿ya? En la medida que usted va conociendo más a este Cristo, a este Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor anhela mucho más de nosotros. ¿Ah? Amén. Romanos 8:29 dice: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire, la forma en que nosotros fuimos creados fue, y con esto ya voy terminando, fuimos creados a la imagen de Dios. Pero esa imagen, hermano, nosotros la perdimos por causa del pecado. Y ahora Él quiere que nosotros volvamos, ¿ya? Y restauremos esa imagen de Dios en nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo. Para que nosotros nos conformemos, ¿cierto?, a Él. Andemos, por lo tanto, hermano, dignos de la vocación en que nosotras fuimos llamados. Dice la Escritura. Cristo en nosotros, hermano. Fuimos creados y estamos siendo formados para que el propósito eterno de Dios se cumpla y podamos expresar su gloria. Él provee, ¿verdad?, los medios para que nosotros le podamos expresar, ¿ya? Y Él nos capacita y nos da diferentes herramientas, nos da asignaciones, dones y talentos para introducirnos en las casas, en los trabajos, ¿verdad?, en los colegios, en la universidad. ¿Para qué? Para que le demos a conocer. La única provisión de Dios para el hombre caído fue, ¿cierto?, Jesucristo. Y la iglesia no debe parecerse sino que a Jesucristo. Dice en Gálatas: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y bajo esa identidad, la iglesia tiene que cumplir su misión. ¿Para qué? Para que al predicar el evangelio, ¿verdad?, la gente se salva y se convierta en un discípulo del Señor. No debemos tener el énfasis en el hacer, sino en el ser, ¿ya? En expresar a Cristo, nuestro Señor. Hermano, no importa los tiempos que nosotros estamos viviendo. No importa. El evangelio es un evangelio eterno y Cristo es la respuesta a este mundo. Va a ser siempre así. El hombre necesita a Cristo. ¿Ah? Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados,
Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es el Espíritu Santo, hermano, que examina nuestro andar. No sé, la pregunta es, ¿estarás listo para vivir la más increíble y extraordinaria y gloriosa relación con tu papá por medio de Cristo? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Tendrás la dureza de corazón como ese pueblo que dijo, no andaremos? ¿O aceptas esta invitación de caminar con Él? Amén. No es que Él te va a seguir a ti y en tus cosas, sino que tú debes seguirlo a Él. Él te va a conducir por donde Él quiere. Pero lo primero, amado hermano, es conocerle. Necesitamos conocerle. Por eso que le pidió a sus discípulos, ¿cierto?, que estuvieran con Él. No le sirvió la multitud al Señor, a la multitud de seguidores, sino que Él lo escogió. Y te escogió a ti y me escogió a mí para formarnos, para tener una relación con nosotros, para que le podamos conocer. Necesitamos conocerle, hermano. Necesitamos saber de Él. Mire, los discipulados, las reuniones que tenemos, son instancias, hermano, son instancias para conocer a nuestro Señor, para conocerle, para saber cómo Él es. Nosotros no queremos que usted tenga una obediencia externa solamente, ¿verdad? Y que venga por compromiso, sino que venga para conocer al que es digno de toda gloria, al que es digno de todo honor, al que pagó el precio para que tú estuvieses en este momento aquí sentado. A Él debemos conocerle. Papá, Señor amado, tú quieres una amistad con nosotros, Señor. Tú quieres una amistad con la iglesia. Tú quieres que sea real en la iglesia tu presencia, Señor. Que no haya una obediencia solo externa. Que la obediencia venga como un resultado, Señor, de una íntima comunión contigo, Señor. Desde nuestro interior, desde nuestro corazón. Y en este proceso de caminar contigo, Señor, te damos gracias porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. El que vive en nosotros, Señor, maravilloso Dios. Yo te pido, porque si hay alguien que aún no te conoce en esta tarde y está aquí, Señor, Dios mío, pueda acercarse a ti. No por obra, sino por fe, porque, Dios mío, sin fe es imposible agradarte, Señor. Y aquellos que ya te conocemos, Dios mío, necesitamos conocerte más. Mi Dios maravilloso. Esta invitación que tú haces no es para tener una religión, sino una relación contigo, Dios. Gracias, Señor. Queremos, Señor, procurar andar, Dios mío, como Jesús anduvo en esta tierra, en nuestras cosas cotidianas, en las cosas de la vida, Señor. Queremos actuar basado en tus principios, Señor, maravilloso. Mi Dios eterno de los cielos. Porque es imposible habernos encontrado con la cruz y seguir siendo los mismos, Señor. Produce, Señor, en la medida que estemos en este caminar, Señor, que nuestro corazón arda, Señor,
arda por ti, Señor. Arda, Señor. Se apasione por ti, mi Dios. No queremos ser tibios, Señor. Queremos ser apasionados por ti, Señor amado. Queremos que el eterno propósito sea cumplido, Señor. Tú eres la respuesta a este mundo caído, a este mundo violento, a este mundo, Señor, rebelde. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Sabemos que vamos a cometer errores, pero tu misericordia, Señor, y tu gracia están siempre presentes, Señor. Oh, bendito Señor. Queremos ser hallados en ti, Señor. Tu regreso está cerca, Señor, pero queremos ser hallados en ti. Dios amado. Y vamos a ser hallados en ti cuando le hemos perdido todo, Señor. Oh, bendito Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu presencia es notoria en medio nuestro, Señor. Y gracias porque tú, Señor, has sembrado tu palabra en nuestros corazones, Señor. Y va a ser fructífera, Señor. Va a ser productiva, Señor. Y el fruto se va a ver en esta iglesia, Padre. El fruto se va a ver en nuestras vidas, Señor. Porque no vamos a ser nosotros, eres tú en nosotros, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Y bendecimos tu santo nombre, Señor. Tú eres perfecto, Dios. Gracias, Jesús. Oh, bendito Dios. Gracias, Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Gloria al Señor. Te invito a ponerte pie, amado hermano, ahora en el nombre del Señor. Que su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Gloria al Señor. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Ser hallado en